Hola, Nilsa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, sí, señor, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, pues yo creo que ya en un momento se irán conectando los demás, de pronto posible allí los compañeros. Permíteme, Danisa, quería consultarte si pudiste marcar la asistencia desde la plataforma virtual, porque ahora recién estuve descargando uno de los archivos y mira que todos, digamos que aparecían, era como invitados, pero no han marcado la asistencia. Entonces, de pronto, si podemos revisar. Pues no sé, profe, ahí dice confirmado, pero yo Y te nunca aparece le como di. asistente ya. O sea, igual voy a descargar el archivo como para validar, ¿cierto? Sí, es que Vale, profe. Ok. sí, bueno, acá me aparece, no, solo me aparece como interesado, que es un estado, pero no está. De pronto si le puedes intentar marcar, que te quede así como marcar asistencia y ahí te va a aparecer el letrerito como has marcado asistencia para poder tenerlo allí. Ok, profe, ahí voy intentando a ver. Ok, dale, si quieres lo damos un momentico que puedas validar y yo también aquí en el sistema para que nos quede, que es importante que nos quede allí la asistencia. Me avisas cuando ya lo hayas allí como marcado para estar acá pendiente. Sí, profe, ya me dio confirmar asistencia, entonces ya le di ahí. Entonces me imagino que ya debo aparecer en el listado. Tiene el micrófono apagado, profe. Sí, gracias, Danilza. Sí, ya, en efecto, ya quedó marcada allí la asistencia, entonces, más que confirmadito, listo. Bueno, primero pues agradecerte mucho tu participación. Yo sé que un viernes es muy retador, finalizando el mes es muy retador y más pues para quienes estamos en estas áreas de mercadeo. Siempre hay mucha información y sobre todo pues también como informes y demás y cierres de ventas también. Entonces, antes allí a ti y de repente si hay otros compañeros que se unen ahora a la jornada, pues agradecerles siempre por esa disposición. Muy bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla para compartirte el material que he preparado para ustedes con la intención de que podamos entonces tener más claridad en lo que va a ser la actividad número 3 o fase 3 que estamos en este momento trabajando. ¿Me confirmas si puedes ver en este momento pantalla? Ahí se ve pantalla.
Danilza, ¿me escuchas? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a abordar este CIPAS número uno para nuestra asignatura o nuestro curso, el cual está orientado a que podamos poder conocer un poco más a fondo todo lo que nos invita a esta ciencia de datos, a revisar estas plataformas y a ver todo lo que ustedes ya incluso han interactuado y han empezado a vaciar la información en los foros, que me ha parecido muy buena tu participación, te felicito. Además también que en este último mensaje invitas también a que tus compañeros aún se puedan vincular, eso definitivamente es bastante positivo. También en este momento se nos conecta Estefanía, bienvenida Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, es Bi- que voy camino a casa apenas. Tranquila, Estefanía. De pronto, ahora lo que llegues y estés como con facilidad de poder entrar de pronto a tu compu, podamos validar la asistencia. Mira que ahorita no aparecía la de ninguno, ya hicimos el ejercicio con Danilza, ya la marcó y aparece ya como asistente para que les une a ustedes también. Y también, pues ahora que en un momento ya puedas entrar al campus y marcar como asistencia y te diga asistente, ya me hace señita, profe, ya lo logré hacer, entonces ahí para que lo tengamos presente. Igual, bueno, nos va a quedar la grabación. Creo que ya ¿Ya? justo estaba haciendo eso. Bueno, perfecto. ¿Y te aparecía ya como asistente o asiste? Sí, ya le di confirmar y pues veo que ya cambió. Bueno, perfecto. Permíteme, yo actualizo aquí el sistema para que nos tome la última asistencia recién que hemos tomado entonces. Permítame acá, la vuelvo a descargar. Sí, en efecto. Listo, en efecto. Sí, ahí quedó ya marcadita. Muchas gracias, Estefanía. Y bueno, vuelvo a compartir un segundito acá ya pantalla. Creo que dice, se ha vuelto a ver mi pantalla, ¿cierto? Listo. Sí, disculpe, profe. Sí, Sí, en la fase pasada una compañera Adriana también acortó a último momento y dijo que no nos habíamos podido colocar de acuerdo para hacer la actividad y tal, y te presentó su actividad individual. Ya yo también le dejé un mensajito por interno del ok. foro para Bueno, invitándola pues a que participe en la actividad que ya habíamos dejado pues como los aportes iniciales, esperando pues la retroalimentación suya y para que ella se una. Ya si aparece pues a último momento y presenta toda la actividad completa, pues ya pienso que ya ahí sí es decisión propia de ella, porque igual se le está haciendo la invitación y pues uno sube los aportes para que entre todos sigamos construyendo. claro, justamente la invitación que hiciste ahora recién en el foro, en donde pues también invitas a que sigan avanzando como equipo. Entonces sí, claro, la idea es que todos se puedan unir, puedan llegar a ese consenso de distribuirse. Incluso yo siempre he pensado y creo que todos estamos de acuerdo en que el momento en que se trabaja en equipo allí en grupo, pues queda más fácil remar, ¿cierto? Para poder lograr pues como los elementos que se nos piden en cada una de las actividades. Entonces, no, perfecto. Ahí más bien estamos como pendientes. Si hay alguna novedad o algo allí en el grupo, como para revisar, me avisan, listo. Bueno, muy bien. Entonces, este primer CIPAS que, como ustedes bien saben, en nuestros cursos nosotros tenemos tres CIPAS. Vamos a tener este CIPAS enfocado en la fase 3. Vamos a profundizar un poco sobre las plataformas. He visto los mapas mentales y los mapas o diagrama de flujo que han hecho con los conceptos y me ha parecido muy interesante. Espero que, y esta invitación también para quienes están viendo diferido este video, que puedan poder también ingresar, hacer sus aportes y también ir haciendo los, digamos, comentarios de acuerdo a lo que nos pide la guía de aprendizaje, que ahorita la vamos a revisar en la segunda parte. Listo. Entonces, lo primero es comentarles esto, que vamos a trabajar en esta tarea 3 o fase 3 que va a ser apropiación, la cual tenemos como fecha máxima el 13 de junio. Uno de repente piensa que el 13 de junio eso es como muy lejos todavía, hay tiempito, pero no crean, uno en el ajetreo, como se dice, de las semanas, ya después cuando uno menos piensa es 12 de junio y hay que entregar ya el trabajo. Entonces, el que desde ya los dos grupos que están asignados a mi cargo, pues ya he visto que han tenido interacción, sobre todo en el de Danilza, así que una invitación para
el equipo, el otro equipo que está allí, que de pronto pueda ir haciendo sus aportes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que antes de empezar a ver el tema de la guía, se nos hacía una pregunta muy importante que quiero traer también a colación, del cual ustedes han venido trabajando cuando trabajamos el desarrollo del SIM, ¿cierto? Y esto nos llevó también a comprender esta fase 3 y hacernos la pregunta de cuál es el beneficio de introducir inteligencia de negocio en las organizaciones, ¿cierto? Esa es una de las preguntas que se nos hacía y que creo que todos, después de yo leer sus foros, después de leer sus apreciaciones en el trabajo, pues todos coincidíamos en que en definitiva ayuda a que la empresa pueda tener una forma de tomar decisiones estratégicas de manera más rápida y en tiempo real. Sobre todo porque vamos a ir comprendiendo de que hoy por hoy en las áreas gerenciales y en general en las áreas de marketing, pues se requiere que la información esté cada vez más a la mano, esté más rápido, se exporte de una manera más visual para poder que en un ejemplo dashboard podamos ver todo lo necesario para poder tomar esas decisiones. Nosotros en las áreas de marketing, pues nosotros no tenemos cómo hacer esta toma de decisiones. Y bueno, antes incluso pues me quisiera presentar porque creo que este es el primer CIPAS en el ejercicio, en el ejercicio de esta manera que nos encontramos. Entonces también para tener la fortuna de poderme presentar, Carlos Soto, tutor de la UNAD, ya hace 10 años en el ejercicio de marketing, soy profesional en publicidad y mercadeo, magíster en neuromarketing y bueno, tengo la fortuna de poderles acompañar en este curso que me parece maravilloso, sobre todo por el alcance, sobre todo por la utilidad que le vamos a dar a este fortalecimiento de aprendizajes que estamos teniendo. Entonces, más bien ponerme a disposición de ustedes lo que yo les pueda asesorar, acompañar. Por allí les he dejado digamos que mensajes relacionados pues con allí en el foro sobre el feedback de las actividades, sobre las actividades venideras como estos IPAs, actividades que está haciendo también la especialización, el programa, la escuela en sí ECACEN, para que ustedes también estén como muy pendientes, ¿cierto? Entonces pues quería hacer ese paréntesis chiquito para poderme presentar. Entonces, estimadas estudiantes, estamos completamente seguros entonces que la inteligencia de negocios, desde que se acuñó el término, que ese es un poco lo que nos habla también la fase 3 de ir conociendo como esos hitos históricos de cómo fue migrando hasta llegar a este concepto y cómo lo graficamos hoy día y todas estas dinámicas que hoy tenemos, finalmente nos ayudan es a agilizar la toma de decisiones. Y justamente nos hablan de tres contextos que ustedes los han enmarcado en unos diagramas, como les decía, muy ajustados, muy propicios para poder motivar estas conversaciones en el foro. Yo quiero compartirles en esta grabación, y si gustan también yo les puedo dejar la presentación, en relación a tres puntos que nos decían sobre el Data Warehouse, el Data Mart y el Data Mining, ¿cierto? Y uno de pronto pudiese pensar que esto viene como en una relación de tiempo, como si fuese un hito histórico, pero resulta que también más bien ha sido como una evolución que ha permitido también en que cada una se encuentre en el camino y se relacione. Ahora, para dar ese contexto de estos tres términos que nos invitan a explorar, nos hablan precisamente de ese data warehouse en donde partimos de la idea en donde hay un repositorio centralizado, en donde llega la información de múltiples áreas, ¿cierto? Pensemos que es como si fuese unas bodegas, un hangar de mucha información y allí se empieza a depositar o alojar toda la información de la compañía. Ahora, ante tanto volumen de información, pues se hace un poco complejo empezar a extraerla porque yo debo extraer lo que necesito. Entonces, primero partimos de un gran contenedor de información y resulta que después encontramos un término que se llama Data Mart, ¿cierto? Y ya es un subconjunto especializado de ese Data Warehouse, es como si fuese una casita pequeña o un espacio pequeño en donde ya se está centralizando, se está orientando a que la información sea más específica. Y de allí, pues yo ya pueda de pronto de un área o de una línea de trabajo, pues yo ya pueda empezar a consolidar la información y tenerla a disposición. Y finalmente tenemos el data mining o data mining,
que es el proceso analítico que permite descubrir patrones, tendencias, relaciones ocultas en los datos para generar conocimiento útil. Resulta que si ustedes ven, es como si nosotros hiciéramos un efecto de zoom todo el tiempo en la data, desde grandes hangares, después desde espacios un poco más específicos y hoy día el análisis en detalle que me permite realmente ir a lo que necesita la empresa. Si de pronto ustedes están trabajando, ejemplo, en una fábrica y quiero revisar solamente la línea de producción que se está haciendo en cuanto a un portafolio de 10 productos, quiero ver el de 2, precisamente para revisar algo de allí, pues yo puedo ir a ese detalle. Puedo ver también lo relacionado a los tiempos, al proceso logístico, al canal de venta, a los clientes, a la demanda. Bueno, todo esto yo lo puedo ir analizando un poco más en detalle porque así es que precisamente tomamos decisiones. Y resulta que cada una tiene un objetivo, ¿cierto? Iniciando por el Data Warehouse es consolidar y almacenar grandes volúmenes. En este caso, el Data Mart, facilitar el proceso rápido de información relevante para un departamento específico. Y el Data Mining, que es transformar los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. Casi que a nosotros en las áreas de marketing siempre nos están pidiendo este último, pero nosotros sabemos que debemos atender a dónde está concentrada la información. Recordemos que también trabajamos en multinacionales en algún momento y que esta información tiene unos canales, unos flujos en donde yo debo hacer unas solicitudes para poder acceder a ella. También partimos en que hay usuarios principales. ¿Quiénes pueden llegar a utilizar cada una de estas? Bueno, en definitiva, directores, gerentes, analistas de organizaciones, equipos específicos como marketing, ventas, finanzas y pues hablamos también de analistas de negocio, investigadores. Esta información pueden ser para el Data Warehouse, datos integrados, históricos y organizados, para el Data Mart, información filtrada y especializada según las necesidades, y para el Data Mining, que es la información derivada del análisis de datos mediante algoritmos y modelos predictivos. Este, muchachos, es hoy lo que, e incluso en cualquier prueba que nos estén haciendo para un área de trade marketing, para una área de pronto de una gerencia comercial, siempre nos están pidiendo cómo accedo yo o cómo organizo yo la información en unos dashboards posiblemente o en unos tableros de control para poder jerarquizar y organizar la información. Entonces, en la formación que ustedes están teniendo, definitivamente lo que vamos a estudiar en esta fase 3 y en las demás actividades que nos quedan va a ser fundamental porque esto ya tiene que ser parte de ustedes definitivamente. Hoy no es negociable que alguien que está especializándose en marketing no tenga esta información, no la maneje. Crea que de pronto todo se hace con Excel y no tiene forma de tabular o visualizar más fácil los datos. Y ahorita vamos a ver un poco esas plataformas que se nos invita hoy desde la figura del data mining, en donde ya podemos entender a Power BI, Tableau y otras que vamos a estar revisando. Ahora, también partimos de que estas, digamos que caminos o estos contextos tienen una función en la organización y es servir para el data warehouse como una fuente única de información confiable. ¿Cuántas veces en las organizaciones la información está dispersa? Y yo creo que en el camino empresarial que hayamos recorrido en diferentes organizaciones, hemos de pronto tenido la oportunidad de trabajar en compañías con una información bastante jerarquizada, organizada, con unos procesos muy claros, que incluso tiene un sistema de gestión de la calidad muy buena. Pero por el contrario, a veces nos encontramos que hay organizaciones o empresas en donde tú le dices, Daniel, ¿ahí dónde está la información de la base de datos que ustedes hicieron en unas activaciones de marca que hicieron en tal y tales ciudades? Ni idea. Pregúntele al logístico, pregúntele. ¿Cómo así que pregúntele? Si eso tiene que estar en un lugar. Ahora, ¿cómo nos fue en la campaña? ¿Qué tal cuáles fueron esos KPIs que utilizamos para poder validar si la campaña tuvo éxito o no? Incluso en contextos digitales, ¿cuál fue también ese KPI y cuál fue el rendimiento de estas campañas? No solo hizo el publicista, eso no sabemos dónde está. Y yo creo que lo que más le puede generar molestias y le puede generar ceguera comercial y empresarial a una empresa es no tener su información a la mano. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes?
¿O ustedes qué opinan? Sí, profe, así está bien. Que el publicista se fue de vacaciones y entonces la información se fue de vacaciones también. Es impresionante. O sea, yo todavía no creo eso. O sea, yo siento que a mí me están, como se dice, jalando el pelo, ¿cierto? Porque las personas en las organizaciones son transitorias, pero la información se debe quedar, se debe quedar. Entonces, cada vez que lleguemos, busquemos que la información se centralice y que si no es así, tengamos la oportunidad de acceder a estas plataformas para poder decir, no, mira, yo te voy a hacer más bien un tablero de control con unos roles para que obviamente todo el mundo no modifique, sino que tengamos un control de dónde está la información. Por ejemplo, si nosotros, que en este contexto estamos en la universidad, yo quisiera saber cuánto ¿cuántos estudiantes tenemos a hoy? El sistema lo tiene que dar. Si yo le digo cuántos en cada escuela, me tiene que decir. Si le digo cuántos programas académicos tenemos, me tiene que decir. E incluso la página web también tiene que funcionar en esa manera. Y ahorita les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo funciona. Y esto quiere decir que la organización tiene todo, digamos que estructurado. Al estar ustedes en la universidad pública más grande del país, hace que también esa figura más grande del país es porque tiene centralizado y organizada su información. Bien, entonces, ahora, un ejemplo de ellos pudiese ser esas bases de datos, en este caso corporativas que integran las ventas, clientes, inventarios, finanzas y demás, bases de datos exclusivas para el área de marketing, y esto nos permite precisamente con el data mining hacer predicción de abandono o identificación de segmentos de mercado. A veces incluso pudiésemos pensar que el data mining, que ya es como esa transformación de esos datos más en detalle para poder tomar decisión, a veces parte de contextos como tipo CRM. Resulta que el CRM aloja tanta información que estamos hablando de que un CRM fácilmente puede estar en un contexto de un data warehouse o un data mart, en donde toda la información está ahí, pero en el data mining es donde yo digo, ¿qué necesito del CRM? No lo necesito todo, porque pues esto ustedes de pronto han visto que estas aplicaciones como Salesforce o estos software que son bastante robustos, pues tienen aplicaciones bien amplias como tal. Muy bien. Ahora, ¿cómo se relacionan, cierto? Estos contextos del Data Warehouse, Data Mart y Data Mine. Bueno, tenemos primero unas fuentes de datos como el ERP, el CRM, las redes sociales, el sitio web y toda esta información que está allí. Todo esto se almacena en grandes almacenes, valga la redundancia de información. Se empieza a segmentar de acuerdo a la dependencia o área que necesito. Pensemos en área de marketing, ventas o comunicaciones también o publicidad. Y el data mining, pues ya se explica técnicas para identificar patrones importantes, segmentar clientes, predecir comportamientos, destacar tendencias y apoyar en la toma de decisiones, entre otros puntos, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar precisamente a que podamos tomar mejores decisiones. Todo esto es para tomar mejores decisiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta o vamos bien o alguna apreciación? Bien, profe. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ahora, yo quería compartirles estas dos infografías que a mí me han parecido súper clave. He tenido la oportunidad también de trabajar en diferentes tipos de agencias, agencias de marketing BTL, agencias también que nos acompañan para hacer toda el área creativa o todo el desarrollo creativo para las activaciones de marca, que es uno de los roles que tuve. Y esto nos lleva a hacer una planeación de todo, desde el brief que se nos comparte por parte del cliente, en donde especifica su audiencia, presupuesto y demás. Y ya de parte de la agencia, tomamos estos datos y empezamos a estructurar lo que vendría siendo la propuesta de visibilidad para la empresa. Si vemos al lado izquierdo, en un embudo ejemplo del trade marketing, es un área de la cual he venido también trabajando. Me encanta el trade marketing. En mi formación
posgradual en neuromarketing. Durante estos 10 años hemos trabajado en varios estudios, incluso a nivel internacional, y pues el que yo tenga la información incluso de software relacionados con el seguimiento ocular, como los eye trackers, con respuestas galvánicas de la piel para medir también un contexto de emociones a partir de la microsudoración de la piel. Todos estos datos finalmente yo los necesito para poderle dar una respuesta a mi cliente. Si vamos bien con el comercial, si vamos bien con la campaña, si el tono que estamos comunicando es el más apropiado. Y todo esto con métodos cuantitativos, porque de una otra manera, si bien lo cual es importante, pues lo cuanti nos permite tener más certezas que incertidumbres. Y eso también debe ser parte del rol del profesional en mercadeo, ¿cierto? Ahora, resulta que en el trade marketing, y creo que todos estamos familiarizados con el trade marketing, ¿cierto? O alguien tiene de pronto una inquietud o tiene alguna duda sobre esta figura del trade marketing. También damos la bienvenida a Jaime. Adelante, Jaime, qué bueno que estés por acá. Bienvenido. ¿Todos comprendemos el concepto de trade marketing, muchachos? ¿O hay dudas de pronto? Bueno, de repente puede que ahorita me escriban, ¿cierto? Ahora, súper, muchas gracias, Estefanía. Entonces, para yo poder, ejemplo, entender al shopper, definir la estrategia, ejecutar en punto de venta, medir resultados y optimizar y repetir, pues yo requiero también saber cuáles son como esas etapas que de una otra manera debo tener claro. Y si vemos, por ejemplo, en el primer punto, que es la presencia, yo tengo qué sucede, cuáles son las acciones claves del trade y miren que todo tiene un KPI. Entonces, porcentaje de cobertura, distribución numérica, porcentaje de ruptura y todos estos datos que al final se obtienen de estas grandes fases pues me permiten a mí tener los datos suficientes para poder yo tomar decisiones. Entonces también miren que en todas las áreas nos lo vamos a encontrar. Esto para un ejemplo práctico en el contexto de trade marketing. Ahora, en el contexto del consumidor ecuatoriano, incluso he tenido la oportunidad de orientar clases, acompaño la maestría de neuromarketing allí y he tenido la oportunidad de viajar y conversar con los estudiantes y hacer análisis allí también en entornos empresariales. Siempre me ha gustado mucho no quedarme solo con la radiografía del consumidor colombiano, sino si ustedes tienen la oportunidad de conocer otros contextos de otros países, créanme que enriquece bastante el panorama. Aún siendo países tan vecinos, nos encontramos con unos insights bien interesantes pues, en la lectura para efectos de alguna activación de campaña y demás. Entonces, aquí en esta infografía del lado derecho, pues vemos aspectos como una demografía general, una distribución territorial, hogares, nivel socioeconómico, educación y qué significa esto para el negocio. Y si nosotros nos damos cuenta, esto que aparentemente es una infografía, es un dashboard para yo tomar decisiones, un dashboard que pudo haber sido elaborado en Power BI. Y esto lo que yo hago es ingresarle los datos y conectarle las bases de datos que requiere esto para yo poder al final tener un censo todo el tiempo, ¿cierto? Una base de datos bien organizada, bien depurada, que ahorita vamos a hablar un poco del tema, pues es uno de los puntos que nos va a ayudar también a identificar. Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a profundizar un poco más en lo que viene siendo la ciencia de datos. Todo lo que hemos visto, Data Warehouse, Data Mart y Data Mining, pues esto nos lleva a comprender algo que es más grande, o como si fuese una sombrilla que los agrupa, y es la ciencia de datos en sí. Conocer la recolección y la organización de los datos, el análisis de los datos, la visualización de ellos y Power BI y Tableau, entre otras plataformas que podemos usar. Y es que la ciencia de datos o data science es un área interdisciplinar que usa diferentes técnicas, herramientas, algoritmos y sistemas para extraer conocimiento profundo, lo que nosotros llamamos los insights. Y resulta que esos insights, una vez los tenemos, los convertimos en códigos. Y esos códigos simbólicos nos permiten trabajar unas narrativas para nuestras campañas publicitarias y así empezar a hacer un proceso de posicionamiento de marca a partir de esos hallazgos.
Entonces, miren lo importante que es ir al detalle y tener olfato en la recolección de esta información. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar precisamente a tomar decisiones adecuadas y no partiendo de una suposición, que ese es uno de los primeros pecados del marketing. La suposición, yo creo que a mi cliente le va a gustar el producto, como no le va a gustar si ese empaque tan lindo. No necesariamente. No inyectemos nuestra doxa en que sí va a funcionar partiendo de nuestras creencias personales, sino todo basado en los datos, ¿cierto? Ahora, la ciencia de datos tiene dos líneas, datos estructurados y datos no estructurados. Cuando nosotros trabajamos normalmente en el anclaje de estas bases de datos con visualizaciones como Power BI, por ejemplo, con dashboards, pues anclamos una base de datos con datos estructurados depurados. Sin embargo, la información que podemos ver en redes sociales y en diferentes disposiciones, pues si bien no están estructurados, son datos que si me preocupo por organizarlos y obviamente categorizarlos y clasificarlos, pues puede resultar una información muy valiosa. Pero claramente nosotros en el contexto de ciencia de datos siempre buscamos estar muy alineados con los que están estructurados. La ciencia de datos tiene que ver más con personas, tiene que ver, en este caso, con datos, ¿cierto? Y es que la recolección y organización de estos datos es un proceso fundamental y vital. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo hago esta recolección, voy a consultar múltiples fuentes para poder tener una visión integral y precisa. Un poco lo que hablábamos ahorita al inicio, cuando estamos en algunas organizaciones, entonces, por ejemplo, Jaime dice, ¿quién me comparte, por favor, el último informe en relación a los KPIs de la campaña que se hizo para el mes de diciembre? Y nadie tiene esa información, que porque la persona ya no está, que porque eso se perdió el computador, que nadie sabe y está como el disco, nadie sabe, nadie supo. Y ya después nosotros no podemos siempre partir de ceros, nosotros partimos de históricos y esos históricos son fundamentales tenerlos en el radar. Ahora, la recolección y organización de datos puede tener unas técnicas para poderlos organizar, como por ejemplo los formularios, las encuestas, los monitoreos en redes sociales, los análisis web, el historial de conversaciones, los datos abiertos. Son formas de que yo recolecto los datos y los puedo empezar después a jerarquizar. Ahora, cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Cuando yo hago el análisis de estos datos, yo debo de hacer unas validaciones. Ejemplo, si hay similitud en los datos, selección solo de datos valiosos y evitar la saturación. Cuando yo levanto una base de datos que no está estructurada, pues claramente nos va a quedar datos repetidos y pues de una u otra manera puede que nos esté consumiendo o nos esté siendo ineficiente el uso de estas plataformas para obviamente visualizar estos datos. Los datos valiosos son los que realmente necesita la organización. Hoy estamos llenos de datos, impresionantemente, pero el problema ni siquiera son los datos, es para qué lo necesita. Y ese es el detalle del olfato que hay que tener. Y evitar saturación, porque si yo quisiera evaluar todo, pues al final nunca voy a hacer lupa de nada, nunca hago zoom. Siempre es como 10.000 kilómetros de océano y 1 centímetro de profundidad. Entonces nunca voy a profundizar en ellos. Y es un ejemplo, por ejemplo, cuando estábamos viendo variables que pueden ser como el año, el lugar, el nombre, un clima promedio, sexo, ¿cierto? Yo puedo tener entonces unos datos que puedo ir depurando incluso a través de Python, por ejemplo, o se hace validación de datos con las mismas plataformas que estamos estudiando en esta fase y nos van a ayudar como a tener precisamente los datos que necesitamos. Si por algún motivo es un dato erróneo en donde el clima promedio está más bien, es más bien un dato de hora o de fecha, pues ahí ya empecé a encontrar la situación, conflicto que me va a generar con los datos. Entonces, la depuración de datos siempre es un camino hacia el análisis de los datos. Y pues todo esto es precisamente para poder analizar y examinar esa información e interpretarla para que sean beneficiosas para la organización. Ahora, se pueden encontrar diferentes tipos de análisis de datos, entre ellos el descriptivo, que es el que ha pasado, el diagnóstico, por qué ha ocurrido,
el predictivo, que es probable que ocurra en el futuro, y el prescriptivo, que es cuál es la mejor estrategia a seguir. Ahora, todos estos tipos de análisis, no necesariamente todos tienen que aplicarse en el mismo momento, pero sí es importante tener estas cuatro ventanas para poder nosotros tomar decisiones en un proceso empresarial comercial. Ahora, ya hablamos un poco de la ciencia de datos, hablamos la importancia de recolectar, pero visualizar también es supremamente clave y ustedes lo han empezado a ver y a entender con la información y la investigación que vienen haciendo para el trabajo de esta fase 3. Como les decía hace un momento, ustedes ya han publicado las infografías en los foros y pues se ve claramente como un hecho histórico de cómo el data warehouse, el data mart y el data mining, cómo han venido evolucionando, en qué puntos se correlacionan. Y esto es fundamental. No obstante, hay que empezar también a pensar en la visualización. Y la visualización, en este caso, tiene unos aspectos positivos y beneficiosos. Por ejemplo, permite comparaciones sencillas, identificar áreas que requieran atención, atención a los detalles, se comparte con más facilidad, todo en línea y en tiempo real, predicciones rápidas y toma de decisiones. Miren todo lo que nos permite el que yo tenga bien estructuradas mis bases de datos, pero al mismo tiempo el que tenga un ejercicio de visualización me ayuda bastante. Las visualizaciones tienen que contar una historia, no solamente datos ahí pegados porque así fue que me pidieron el informe, no, yo debo también organizarlos para poder que incluso partiendo del sistema de lectura nuestro que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pues yo empiece también a organizar los datos en ese orden de prioridad. Power BI justamente, que es una herramienta de Microsoft, nos permite hacer visualización de datos. Ejemplo, Power BI tiene marco de trabajo visual, estructura la información, crea reportes interactivos, hace la actualización de la información en tiempo real, conexión de diversas fuentes y mejora la percepción, entre otros puntos. Ahorita vamos a ver rápidamente algunos ejemplos para que nos queden muy claros y tienen varios elementos que funcionan de manera conjunta. Entonces, aplicación de escritorio Windows llamada Power BI Desktop, el servicio de software como servicio SaaS en línea, denominado servicio Power BI, y finalmente Power BI Mobile para dispositivos Windows, iOS y Android. Entonces miren que estamos casi que en todos los canales que son siempre pues a disposición cuando hablamos de tecnología. Entonces el Power BI en este caso de esto pues estamos enfocándonos en preparar, o sea, adquirir y preparar los datos con capacidades de consulta, la exploración de los datos de manera, de que una nueva manera a través de una forma libre, que obviamente les permita a cada uno de los gerentes de mercado tomar y organizar la información como más les es conveniente. Crear, en este caso, informes con una amplia gama de visualizaciones y colaborar, porque también se pueden hacer informes interactivos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, lo estamos escuchando, poniendo atención. Vamos bien, profe. Ok, súper. Bien, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar con Power BI o ya hace parte de su trabajo diario, tener estas herramientas ya conectadas o Tableau también, o recién están explorándolas todavía, o ya lo utilizan en su diario. No, profe, yo todavía no. No he Ok, tenido la oportunidad. ok, esperemos que sea pronto. Ok, Estefanía, igual, ojalá lo puedan empezar. Ya con estas actividades, la idea es que ustedes hoy están conociendo los conceptos, que es clave, ¿cierto? Para saber con cuál trabajar. Les voy a compartir unos enlaces para que lo tengan siempre a disposición, hablen con sus equipos de trabajo. No sé si todos trabajan en las áreas de marketing, sin embargo, ustedes saben que marketing está conectado con comunicaciones, con diseño, con publicidad, con ventas, con gerencias. Entonces, todo esto también nos ayude. Qué bueno, Jaime, ojalá lo podamos empezar a usar pronto. Yo lo único que les diría es, eh, Power BI en sus equipos, si tienen ojalá equipos Windows, lo puedan instalar.
Con estas páginas que yo les voy a compartir, van a tener ejemplos de cómo diseñar, en este caso, a nivel de esquemas visuales. Nosotros hemos hecho varios tableros de Power BI en clases, he tenido la oportunidad de orientarlo en especializaciones. Necesitamos mucho tiempo para poderlo hacer, me refiero a una tarde completa, una mañana completa, para poder nosotros coger el computador y empezar con una base de datos, empezar a depurarla, empezar a organizar y sacar los informes que cada uno necesita, ¿cierto? Entonces esperemos que este sea un adelanto y que ojalá más adelante lo podamos ya organizar, ¿cierto? O trabajar. Ahora, resulta que aquí voy a mostrarles primero Power BI y ya voy ahorita con tabla. Entonces, resulta que en Power BI, dependiendo de la información que yo requiera mostrar, yo puedo iniciar mi dashboard ubicando en este caso, la marca de la empresa o la compañía que represento. Le coloco el nombre porque en la compañía pueden haber muchos tipos de dashboard. Puede haber un dashboard, voy a hablar un momento en contexto educativo. Yo puedo tener un dashboard en relación a todo lo que es matrícula y todo lo que está en estado, por ejemplo, admitido, matriculado, ¿cierto? Todo ese aspecto. Pero también puedo tener otro en relación a la demografía del perfil universitario a nivel nacional y yo puedo ver por regiones cuáles vienen siendo esos datos. Entonces yo puedo tener más de un dashboard para toda la información que requiero. Puedo elegir un país, sí, obviamente, o de pronto una ciudad. Pensemos que sea a nivel nacional que esté la compañía, pero necesito ver el esquema, ejemplo, cuántas ventas se han cerrado en esta fecha en Valledupar o en Bogotá. También puedo elegir, puedo hacer filtros, puedo también tener, ustedes me decían que han tenido la oportunidad de ver este tipo de tableros, entonces pues no profundizaré en algunas cosas, solamente les muestro unos, en donde también podemos integrar dashboard un poco más complejos para poder conocer la información que requiere. Ahora, en históricos, en periodos de tiempo, si en el último año o el mismo mes en diferentes años, entonces enero 2025, enero 2026, enero 2000, ¿cierto? Y ahí para atrás o ahí para adelante, yo puedo ir haciendo pues como la relación. También puedo, por ejemplo, revisar a través de este tipo de modelo de datos, puedo tener diferentes tipos de filtro, puedo revisar también Facebook Ads, Google Ads, ¿cierto? Todo lo que pudiese ser también en cuanto a un tema de publicidad y revisar también data o KPIs importantes, datos que nosotros siempre tenemos que buscar o estar familiarizados con las redes sociales. Entonces, el CPC, el CTR, el CTA, todas estas cosas también. Y no decir simplemente, imagínense, Danilza, que te diga, Danilza, ¿cómo nos fue? Oiga, cero clientes, pero nos vieron mucho. Pues uno dice, Danilza, qué berraquera, pero no nos sirve. O sea, no queremos likes, queremos ventas. Y es lo que pide una gerencia. Entonces, si yo tengo acá, ¿por qué el lead, por ejemplo, me está saliendo tan costoso? Entonces dice, pero es que yo no tengo integrado todo lo de las redes sociales conmigo, pero puedo trabajarlo en mi dashboard para yo saber cuál es la tendencia, si va a subir, va a bajar y de pronto qué está pasando yo. Y pues hablo con mi equipo de marketing digital para poder también hacerles estas recomendaciones. Miran los datos, muchachos, del CTR, por ejemplo, cómo nos ha ido en relación a el 2025 estos meses. Entonces, cuando yo tengo estos datos, los termino entendiendo un poco más fácil y más rápido. Ahora, permítame bajar un poquitico esta. Bien. Y también, digamos que otros en donde yo pueda revisar un tema de clientes, ¿cierto? Por también, digamos que diferentes tipos de área o variables que yo le pueda dar. Por también, digamos, algún tipo de datos tipo ingresos o edades. Y pues esto me lleve también a seguir puliendo los dashboards. Uno hace un dashboard y después dice, no, quitémosle eso, ponga. Y eso es una cosa apasionante. Uno se le puede ir el tiempo y haga hasta que al otro día uno diga, no, le va a hacer otro cambio. Creo que está muy redundante la información y que los informes ya los presentemos es así, porque ya queda más fácil y hasta incluso hablaría muy bien de ustedes en el ejercicio empresarial. También Tableau es otra plataforma que se nos invita también a explorar en esta tarea y que ustedes también pueden ver
Aquí estaba terminando de cargar, me voy a referir a este, pero mire que también puedo hacer análisis de diferentes tipos de información, con diferentes tipos de filtro, puedo hacerlo. Y todo esto obviamente con un sentido de ser. Ahora, yo les puedo compartir esta página en donde van a poder ver diferentes tipos de dashboard, porque más adelante la idea es que ustedes vayan pensando cómo hacer su propio informe, en donde ustedes puedan decir, yo requiero compartir la información, le voy a colocar el logo, voy a hacer de esta manera. Y pues obviamente esto ustedes se les facilita y solo sea tenerlo siempre con la información requerida para poder avanzar. Bien, ya con estos elementos puestos de contexto, yo quiero ir un segundo a la guía que tenemos para poder aclarar algunos puntos. Entonces, permítame, yo les comparto la guía de nuevo por acá. Y creo que la actividad está como las guías, ¿cierto? Bastante claras, muy concreta pues a lo que va. Pero pues en los IPAs justamente aprovechamos estos espacios para poder de pronto aclarar las dudas que tengan y que queden grabadas en estos espacios. Muy bien, entonces recordarles muchachos que estamos haciendo la fase de apropiación. Ya hicimos la fase de síntesis. Pasamos a la fase 3 de apropiación en cuanto a estas herramientas. Tenemos muchachos hasta el 13 de junio como fecha máxima para hacer la entrega, con un puntaje de 115 puntos, puntaje bastante importante. Ahora, yo les decía ahorita al inicio, Jaime, que uno puede pensar que 13 de junio es como muy lejos, pero cuando menos piensa es 12 de junio, ¿cierto? Y hay que subir ya la actividad. Entonces, aquí nos habla precisamente de comprender el papel estratégico de la inteligencia de negocios. Y es que nosotros hemos venido entendiendo que la inteligencia de negocios definitivamente llegó para quedarse. Valoro mucho las intervenciones también que has hecho, Jaime, cuando se hablaba del SIM. Y tú justamente mencionabas de que muchas veces las realidades en las empresas es que toman las decisiones de manera muy subjetiva, muy intuitiva. Y todo esto, digamos que partiendo de lo que tiene en la información una persona o dos personas, pero no un área. Y este tipo de situaciones le pasa a muchas organizaciones, pequeñas empresas sobre todo, que a veces su contabilidad la llevan de manera muy manual, no está en línea la información, hoy reportaron, mañana no, entonces no se sabe y no hacen métricas o análisis de la efectividad de sus campañas. Entonces obviamente no hay datos y sin datos pues no sabemos cómo mejorar. Es como en síntesis lo que nosotros buscamos. Entonces, sí, total, total. Incluso eso es un poco la propuesta que el neuromarketing llega también para poderle hacer un aporte al marketing, porque es que el marketing es de las disciplinas que más se equivocan. Nuestra área es la que más se equivoca de muchas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una ciencia, somos una disciplina y todo el tiempo están cambiando las audiencias, todo el tiempo está cambiando la forma de consumir, todo el tiempo. Hoy estamos en Instagram y en TikTok, después va a ser una cosa totalmente diferente. Entonces casi que nos actualizamos todos los días hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, puede que haya unas constantes, incluso el marketing mix todavía sigue siendo una base para todas las empresas, pero hay que estar muy pendiente, ya vamos por el marketing 7.0. Y esto hace un poco, digamos que sentido cuando uno va también entendiendo para qué le sirve estar siempre, perdón, a la vanguardia, ¿cierto? Ahora, aquí, bueno, se nos comparte un recurso bibliográfico para que lo tengamos en cuenta y nos dicen que el paso uno es algo de lo cual les he mencionado bastante en este CIPAS, que ustedes ya lo han hecho, y es construir ese cuadro sinóptico, ¿cierto? Emplear una herramienta online, el que ustedes prefieran, Genially, Canva, el que ustedes prefieran, mediante el cual explique la definición, la evolución, la estructura de herramientas y retos que enfrenta la inteligencia de negocios. Ese cuadro sinóptico debe tener etiquetado su nombre y el número del grupo y lo publica en el grupo. Justamente en la información que tengo acá en nuestros foros, justamente acá, en donde Danilza, muy juiciosa, hizo ya la publicación de su
mapa en este caso de conceptos. Y también creo que por aquí había, no, está pendiente por compartirse y por retroalimentar sus compañeros. Entonces, yo tuve la oportunidad de verlo como en detalle. eh, Son solamente por aquí cositas, dice evolución, o sea, como cositas pues como de tener una segunda lupa como para al momento de cargar el desarrollo, pero en sí la esencia del trabajo, o sea, de ver estas plataformas, de cómo avanzó también esto, me pareció muy interesante. Además, esto es supremamente clave y es dar respuesta a la pregunta que se nos hacía, ¿cuál es el beneficio de introducir la inteligencia de negocio en las organizaciones? Eso está en la guía y justamente aquí más adelante nos habla y lo que hicimos en este caso, en el ejemplo de Danilza, es que ella aprovechó claramente su publicación de su mapa de conceptos para poder dar respuesta también a esta pregunta. Muy bien. También miren que se nos habla, ahí está lo otro. Entonces, el mapa mental o el mapa de conceptos y aquí tenemos dar respuesta a la pregunta, ¿cuál es el beneficio? Esto, muchachos, es lo que hay que hacer ya. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ojalá el fin de semana, ¿cierto? Bueno, hay votaciones el lunes puedan de pronto o en los próximos días estén pendientes. ¿Por qué? Porque la idea como estos son interacciones del foro, la idea es que sus compañeros, a la luz de que ustedes lo publican, ellos van también comentando y se hace un hilo de conversación. Entonces, esto que es del foro, por favor, ojalá lo puedan hacer prontico. Ahora, el paso 3 nos dicen que a partir de la construcción colaborativa y ese consenso, van a, en este caso, resolver la pregunta de qué relación existe entre el data mart, el data warehouse y el data mining. Ahora, al inicio de la presentación de este CIPAS, yo les compartía una pequeña infografía en donde están esas grandes diferencias y en qué puntos se encuentran. Miren que aquí ya hacíamos un poco esa conversación. El Data Warehouse, el Data Mart y el Data Mining. Entonces ustedes van a hacer como ese análisis porque pues ya todos empezaron a hacer sus aportes en el foro. Después, cómo lograr un buen conocimiento del cliente que permita desarrollar estrategias de marketing acertadas, como una pregunta. Consultar sobre las características de cada una de las herramientas para hacer ese Business Intelligence, que es Power BI, Tableau, Oracle Business Intelligence, SAS, Python, bueno, hay muchísimos, pero digamos que a nivel de marketing, estos son como los que de una u otra manera utilizamos más. Casi que me diría un poco más al detalle. Nosotros trabajamos y yo estudié fue Python para efectos de generar reportes. Python tiene unas interfaces y unas bibliotecas, unas librerías y varias cosas que de pronto están más pensadas como si fuese como para un ingeniero de repente. Pero cuando ya uno le va cogiendo de pronto el orden o mentalmente se hace una orden de por dónde graficar, pues ya lo va haciendo. Sin embargo, Power BI creo que es un poco más práctico e intuitivo hacerlo. Creo que por eso ha sido el éxito de Microsoft con esta herramienta. Ahora, después de que ya tienen esa consulta de estas plataformas, utilizando Google Trends, van a comparar esa popularidad de estas herramientas de Business Intelligence en todo el mundo durante los últimos 12 meses, ¿cierto? ¿Qué tanto lo han usado? ¿Cuáles? Ustedes pueden hacer una tablita de relación, cómo les ha ido a estas. Y pues eso también nos da como un termómetro, ¿cierto? De cómo está el mercado en cuanto a estas herramientas. Realizar la interpretación. Bueno, aquí se nos comenta tener en cuenta para la consulta Power BI, dice el tema, Tableau Software Empresa, Oracle Business Software y SAS Software, ¿cierto? Nos habla pues como de estas clasificaciones para que lo tengamos en cuenta. También nos dice realizar la interpretación y el análisis de las gráficas obtenidas teniendo en cuenta las características que fueron consultadas. Las páginas web que yo les voy a compartir en este caso todos estos son de Tableau y estas son de Power BI. Ustedes también la pueden tener allí como a la mano para efectos de pronto de complementar su consulta. El paso 4, bueno, es construir ya un documento en el que presenten los resultados de esa actividad. El trabajo de tener la siguiente estructura: portada, introducción, objetivos. Ustedes saben que siempre se trabaja un objetivo general y tres específicos. Cuadros sinópticos elaborados y respuesta individual. Esto pues ya sería casi que lo tomen del foro porque pues ya lo hicieron. Y pues los que hagan falta, ¿no? Respuestas de consenso a las preguntas de parte grupal, conclusiones, uno por cada estudiante. En algunos trabajos han hecho un buen recurso y es que colocan como, voy a poner aquí Jaime, y colocan
la respuesta de Jaime, Danilza, y colocan la respuesta de Danilza. Eso me parece interesante porque me hace como comprender en qué lógicas cada uno fue entendiendo el trabajo y lo desarrolló. Y todo esto con normas APA, muchachos. Ahora, yo les voy a compartir un documento de normas APA, mm, sobre todo para que tengan herramientas, muchachos. Eh, las normas APA, creo que ya muchos pueden que ya lo implementen, pero hay un 50-50 que yo siempre les digo que es importante tenerlo presente. Ya les voy a explicar un poco más en detalle. Indicaciones para el desarrollo de la entrega, ¿cierto? En este caso, evidencias del aprendizaje. Entonces, las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan o se entregan al manifestar estas capacidades adquiridas. Ahora, hay unas evidencias independientes y unas evidencias colaborativas. Las evidencias independientes son el mapa y la respuesta. O sea que para el ejemplo que acabo de hacer hace un momento, Danilza ya tiene lo que eran sus evidencias independientes. Por eso ya hacía la invitación a que los demás compañeros hagan esta parte porque esto es independiente. Ahora, colaborativas. El documento con la portada, la introducción, los objetivos, los cuadros sinópticos elaborados, la respuesta individual y la respuesta de consenso por parte del grupo, las conclusiones, referencia y bibliografía. Ahí está prácticamente todo lo que finalmente debe ser el constructo de ese documento. Para su desarrollo, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Cada grupo debe elegir un solo representante para que suba el trabajo. De acuerdo a lo señalado, antes de entregar el producto solicitado, deben de revisar que cumpla todos los requerimientos que se señalan en esta guía y solo se debe incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado. Ahora, yo en todos los IPAs tengo la oportunidad de mencionar que si por algún motivo un compañero, no, profe, mira que es que le escribimos, lo llamamos, eh, que a veces estuvimos por ahí en Medellín y también le marcamos y nada, eh, muchachos, me hacen la señal, me escriben por mensajería interna o por Teams, profe, le compartimos que esta personita nada que nos contesta. ¿Por qué? Porque esa alerta que ustedes me hacen me permite también hacerle un seguimiento académico al estudiante. Ahora, si por algún motivo, esta actividad es para el 13 de junio, pero si por algún motivo el 12 de junio apareció, oye, Jaime, sabe que todo bien, nada, muchachos. Yo sé que pues aquí estamos pues entre gente ya grande y todo, pero en algún momento eso se parte también de las responsabilidades que todos tienen que asumir. Si por algún motivo llega el último día como a hacer los aportes y yo tuve una situación muy difícil, que a cualquiera nos puede pasar, muchachos, con gusto se comunique conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar la situación de esa persona con la directora, en este caso con el director. Y apenas revisemos su caso y revisemos como las evidencias que el estudiante comparte, pues de repente se validará con el área académica qué tipo de medidas se hace. Pero no se sientan obligados que no, pues hagámosle porque pues ve, no, 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 nada, aquí y más pues en este contexto que estamos estudiando nosotros, pues mucho menos. Eso hace parte de las responsabilidades. Muy bien, bueno, acá tener en cuenta todos los productos escritos es como, vuelve como a terminar de reafirmar las participaciones independientes y colaborativas. El uso de referencias que el producto de esta actividad debe cumplir, bueno, también hace parte de las herramientas pues, de las normas APA y pues que todos estos documentos pasan por la herramienta de Turnitin para validar temas de similitud. Hasta el momento, muchachos, es claro. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo adicional que les pueda colaborar en este punto o aclarar? Gracias, Estefanía. Súper. Listo, muy bien. Entonces, No, por ahora, mi parte, todo está claro. Sí me gustaría que nos compartiera lo que nos dijo de las herramientas acerca de normas APA. Sí, la sí, verdad, claro, a veces claro, se le dificulta a uno mucho, entonces tiene uno que no, estar con leyendo todo gusto. detalladamente porque eso citar Sí, yo sé que requiere sí. bastante Danilza, rigurosidad. yo quiero hacerte una pregunta. ¿A ti te gustan los pasteles, las tortas genovesas, todos pasteles? ¿Me repite, profe?
¿A ti te gustan los pasteles o las tortas así genovesas, esas tortas que son todas ricas como para las celebraciones? Sí, claro. ¿Cierto? ¿No? Yo creo que Estefanía, Jaime, todos de pronto podemos estar de acuerdo. Ahora, yo quiero, muchachos, que ustedes vean a APA como un pastel sabroso, ¿cierto? Que sea bien, bien delicioso. APA tiene para mí es un pastel que se parte en dos. Entonces, APA tiene 50%, o sea, ese pastel tiene que ver con estilo del documento. Yo les voy a pasar este documento que les voy a presentar acá. Y tiene otro 50% que tiene que ver con las referencias y citación del documento. Ahora, Danilza, yo te pregunto, ¿qué es más importante, el estilo del documento o las referencias y citación del documento? Pues ambas son importantes, pero yo pienso que ahí sería como más un 60 algo más lo que tiene que ver con la citación, porque uno tiene que colocar de dónde está sacando la información, así sea que uno lo esté escribiendo con sus palabras, pero está basado en algo, en un Sí, documento, en algo que dijo alguien. Entonces, creo que es más importante las referencias. son importantes, ¿cierto? Sin embargo, en este pastel, a nosotros nunca nos venden un pastel medio, ¿cierto? Nos entregan el pastel completo. Las dos cosas son importantes, muchachos, porque una cosa incluso me va a llevar a la otra. Entonces, voy a explicarles rápidamente para que vayamos, este documento se los comparto, pero debo, mi misión es poder que ustedes lo tengan supremamente apropiado. Las reglas de estilo del documento son varias, pero digamos de una manera muy concreta, hablamos de 5. Entonces, lo primero del documento, la portada. La portada tiene unos elementos particulares, muchachos. Yo les puedo compartir después un manual si quieren, se los puedo dejar por el foro de qué lleva la portada. Mm, en otros ejercicios académicos, una vez un estudiante colocó la dirección de la casa o algo así, o un teléfono de la casa, y, y otros colocaban ciudad, departamento, país, o sea, unos datos que pues no se requieren, ¿cierto? Entonces, la portada es prácticamente el nombre del trabajo, el nombre de los estudiantes, el nombre de la materia, el nombre del profesor y el formato de fecha, fin, no más. Ahora, eso tiene un orden, ¿cierto? Eso tiene un esquema visual. Yo se los voy a compartir también para que lo tengan en cuenta. Entonces, la portada es un elemento clave. Yo incluso les digo, hagan este documento y ya les queda de plantilla. Entonces, guardan una copiecita de la plantilla con membrete y todo, y lo que hacen es copiar y pegar. Me refiero la plantilla, y lo que hacen es utilizar una copia de la plantilla que hicieron de APA. Entonces, no están como haciendo APA cada nada. Ahora, lo segundo, en cuanto a estilo, las márgenes, ¿cierto? ¿Quién me puede decir cuáles son las márgenes que nos propone APA, muchachos? Si de pronto lo conoce. Estefanía, Jaime o Danilza. De pronto, bueno, les voy a apoyar 2,54, ¿cierto? Por cada lado. Ahora, profe, ¿y eso cómo se hace? Entonces, simplemente en disposición, márgenes. Normalmente nunca va a aparecer ese tipo de margen como de las parametrizadas o las que están aquí como de por default, sino que hay que ir a márgenes personalizadas, y yo simplemente, pues si me dicen que es 2,54, yo coloco 2,54, le digo copiar y exacto, muy bien. Y muy bien, Estefanía. Entonces yo llego y las pego por todo lado acá y le digo aceptar. Ahí ya modifiqué lo primero, el documento. Ahora, lo segundo, lo tercero, el interlineado. El interlineado, ¿cuánto nos dice que es? A ver si se acuerdan. ¿A cuántos puntos? Dos No, puntos, profe. exacto. Jaime, es a 2 puntos. ¿Sí? A 2 puntos. Entonces, eso es muy sencillo. Simplemente vamos acá a inicio, interlineado 2, ¿cierto? Ahí no habría detalle. Incluso vamos a hacer este documento
con el interlineado una vez. Mire que nos queda este espacio. Y todo tiene un sentido de ser. Uno dice, ah, ese APA tan creído, no hace sino pedir cosas. No, es que el interlineado 2.0 hace que el efecto de leer no me devuelva a la siguiente, a la anterior línea. No sé si a ustedes les ha pasado que el texto cuando está tan apeñuscado, como que usted termina leyendo el mismo renglón. Pero en este caso, cuando yo lo tengo a 2.0, yo tengo una distancia visual que me lleva a la siguiente línea sin problema. Entonces miren que no es como por un capricho de APA, es que queda más fácil. Ahora, otro, la alineación al lado izquierdo, la alineación a la izquierda. Creo que esto ya ha sido muy apropiado, pero a veces hay trabajos que los presentan justificados, o sea, el bloque, como cuando escribíamos en el colegio, con las normas sin contexto. Entonces, este bloque no, pero no es un capricho tampoco. ¿Cuántos de ustedes han escrito y utilizan esta justificación, o sea, este bloque? Y cuando usted empieza como la organiza, usted le queda como unos huecos. ¿Lo han visto? Como unos huecos visuales en donde la palabra no se parte, sino que simplemente, como no alcanza el espacio, entonces se va para la otra línea y aquí me queda un hueco y acá otro hueco y aquí otro hueco. ¿Lo han visto, muchachos? Como en ese tipo de justificación del texto. Sí, cierto. Gracias, Danisa. Entonces ahora, para uno evitar eso, todo lo alinea a la izquierda. A la izquierda. Uno siente como, uy, pero eso está como desorganizado, eso se ve como feo. No, es para eliminar esos huecos visuales que son un poco molestos. Entonces, también en tenerlo en cuenta. Otro punto clave, la tipografía. Ahora, APA séptima edición nos dice que podemos elegir entre 5 tipografías. ¿Cuáles son, profe? Claro que sí, la más famosa, la Times New Roman, ¿cierto? La otra, la Calibri. La otra, la Lucida, ¿cierto? Entre otras, hay dos que hacen falta allí. Ahora, ¿por qué estos tipos de letra? Porque por más viejo que usted tenga un Word, todo tiene Times New Roman. O sea, todos los Word tienen por defecto estas letras. Pero donde usted le ponga una letra, ejemplo así, marketing, uf, profesor, se ve muy bonita esa letra, ¿sí o no? No sirve. No sirve para en este caso, los documentos académicos. ¿Por qué? Porque simplemente eh, el documento debe buscar un estándar en que si yo lo abro aquí o en cualquier Word, el documento no me va a cambiar. ¿Qué pasa si yo le pongo una tipografía muy rebuscada y la abren en otro equipo? Pues ese otro equipo no tiene esa letra y eso va a abrir en Arial por defecto. Y dice, ah, profe, yo le he puesto una letra tan bonita. Ah, porque pues usted solo es el único que la tiene. Entonces, elegir entre alguna de estas, ¿sí? La Times New Roman a mí siempre me ha parecido muy bonita, pero entre gusto no hay disgusto. Mire, o la Calibri también. Esta es la Calibri, la que estamos usando. La Lucida es así. Lucida, la Lucida, sí, mire. Entonces usted dice, no, profe, la Times New Roman. Ahora, es una de ellas. Pero si usted le empieza a hacer esta con esta y con eso, queda como un salpicón. Entonces, no, ustedes eligen alguna de las tres. Bien. em, Ya otro punto que es la sangría de primera línea. Sangría de primera línea. Creo que la han aplicado también. Ahora, le dan aquí párrafo, le dicen sangría no francesa, sino de primera línea. De acuerdo a lo que nos decía, al 1,27, ¿cierto? Y le decimos aceptar. Pues aquí no la va a aplicar, pues para poder que quede como organizadito acá. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? En APA. Ese es en sí como el resumen de APA, el 50% de la torta de genovesa. Eso es lo primerito que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, el plato fuerte, la referencia y la citación. Ahora, yo les pregunto, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre referencia, cita y bibliografía? ¿Quién me dice?
Vamos a ver quién se atreve. Entre referencia, cita y bibliografía. Está como difícil, ¿cierto? Me dice, no, profe, eso es como lo mismo. Dice Jaime, referencia es el sentido de lo que dice el autor. Bueno, cita es más textual. Ok, ok. Voy a colocarles un ejemplo y creo que con ese ejemplo ya nos queda como muy práctico y vamos a ver que en el sentido fondo que quiero que vean esto es que una cosa depende de otra, ¿sí? Ok, las referencias son las fuentes, ¿no? Todos estos conceptos son válidos, pero hay que tener en cuenta algo. La cita obedece a la mención del autor dentro del texto. Oh, profe, ¿eso cómo es? Entonces yo digo, según Jaime Augusto, Jaime Augusto, Augusto. Entonces yo pongo aquí, según Jaime, voy a colocarle el apellido. ¿Tu apellido Jaime es? No alcanzo a verlo acá. Calle, calle. Muy bien. Entonces aquí yo digo, según Calle, 2026, el Business Intelligence es una herramienta poderosa eh, para las áreas de marketing de las empresas. ¿Cierto? Ahora, ¿quién dijo eso que es una herramienta poderosa? Calle. O sea que la cita es la mención de quién dijo eso dentro del texto. Esto se llama, muchachos, esto que estamos viendo acá, voy a poner aquí, esto se llama una cita narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque está dentro del texto la cita. Ahí está. Ahora, ¿cómo hago una cita paréntica? Es lo mismo, pero el autor se va para el final. Entonces yo aquí coloco el Business Intelligence, ¿cierto? Lo mismo, es una herramienta que puede potencializar en las empresas, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta? La cita. O sea que la coloco aquí, pero en paréntesis. Pero se llama paréntica porque está entre paréntesis. Ahora, ¿con cuáles se sienten ustedes más cómodos en trabajar? ¿Con citas parénticas o sea, citas narrativas, o sea, que está dentro del texto, o escriben y al final ponen el autor? ¿Ustedes con qué se sienten más cómodos escribiendo? ¿Con esta o con la otra? Con la narrativa. Yo coincido contigo, Anisa. Yo soy muy dado a las narrativas porque voy parafraseando y voy metiendo a la gente. Entonces, de acuerdo a los postulados de Philip Kotler, entonces Kotler 2020, se dice que el marketing 1.0 y voy avanzando. Ahora, muchachos, les voy a dar un tip, no sé si ustedes lo conocen, para que ustedes no citen manual. Lo que yo acabo de hacer aquí es una citación manual, pero yo les recomiendo háganla con Word. Profe, ¿y eso cómo se hace? Muy sencillo. Van a referencias, le dicen insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí vamos al segundo concepto, que es la referencia. O sea, calle, ¿dónde dijo eso? Profe, en un sitio web. Perfecto. ¿Cómo se llama el autor? Se llama eh, Jaime Augusto Calle. Si fuera un autor corporativo, ejemplo Microsoft o una empresa, Nestlé, lo que fuese, yo coloco es una empresa, entonces coloco es el nombre de la empresa. Pensemos que Jaime, el nombre de la página, ¿cierto? Se llama, voy a colocar aquí marketing, marketing 7.0. El nombre de la web es, voy a colocar aquí NeuroInsight.
El año en que él publicó ese artículo fue en el 2025, en el mes de octubre, el 20, y la URL, porque él lo dijo según es una página web. Entonces voy a tomar aquí la UNAD, la página de la UNAD. Entonces tomo la página de la UNAD, lo digo copiar y pegar. Pensemos que él lo dijo acá. Estamos claros ahí, ¿cierto? O sea, aquí estoy montando una referencia, una referencia. Ahora, ¿qué pasa? Miren, quiero que se fijen en este detalle. ¿Qué pasa cuando yo le digo aceptar cuando yo ya puse toda la información? ¡Pum! ¿Qué pasó ahí? Me puso la cita, ¿cierto? Ahora, solo que resta modificarle los paréntesis y ya. O sea, a Word también hay que ayudarle. O sea, no es como que, profe, yo le doy clic derecho, poner y ya, pum. No, pues, también hay que ayudarle un poquito a Word. Ahora, ustedes siguen haciendo así las citas. ¿Por qué? Porque ustedes después se les olvida, ay, ¿dónde fue, de dónde fue que yo saqué eso? Ya usted ni se acuerda. Pero lo mejor de todo es que cuando hay cita, hay referencia. Y cuando hay referencia, hay bibliografía. Entonces, simplemente cuando ustedes ya, profe, ya incluí todo, pensemos aquí, Danilza, voy a hacer una cita sobre ti. Entonces, digamos, voy a agregar una fuente. Y Danilza eso lo dijo en una sección eso lo dijo mire que yo tengo aquí de todo, libro, actas, informes, periódico, arte, película, entrevista, caso, bueno, tengo varios. Pues digamos que en el libro, la autora fue Danilza, ¿me recuerdas tu apellido, Danilza? Danilza, se me escapa el apellido, Danilza es Danilza López, López, listo, Danilza López, sí, López, perfecto. Ella escribió esto en un libro. Danisa, vamos a hacer que tú ya escribiste un libro, ¿cierto? Ese es el propósito, Danisa. Entonces, el título. El libro se llama, como el libro de Seth Godin, Esto es marketing. El año en que lo publicó fue en el 2018. La ciudad fue Bogotá. Y la editorial de Bolsillo. ¿Listo? Esto fue lo que ella dijo en un libro. Y Calle lo que dijo fue en una página web. Le digo aceptar. ¿Qué pasó ahí? Ya me colocó también la cita. Ahora, profe, ya fui y así, siguen escribiendo, siguen citando, ¿y qué pasa? Cuando ya lleguen al punto de la bibliografía, le dicen incluir bibliografía, insertar y la inserta. ¿Y qué pasa? Me llama todo lo que yo he citado en el documento. Entonces me dice calle.j, 20 de octubre de 2025, marketing, ta, 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 y me suelta. López.d, 18, 2018, esto es marketing Bogotá de bolsillo. Y ya de esa manera, obviamente ya después le ajusto detalles, ¿cierto? De acuerdo a lo que me dice APA, y ya. Entonces, la cita la hice, de la cita creé una referencia y cuando ya tenía la referencia, generé la bibliografía. O sea que la bibliografía es simplemente un contenedor de referencias. Clave está ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a grabar este documento para compartírselos. ¿Alguna pregunta o todo bien como el pibe? Profe, tengo dudas. En Sí, el cuadro claro. comparativo, digamos, Sí. yo hice una tablita. Ajá. Entonces, obviamente, según normas APA, debemos referenciar esa tablita, de dónde sacamos la información. Como fue investigada de distintas fuentes, entonces, ¿cómo lo referencia uno cuando son varias fuentes para colocarle abajo en la tablita? No importa cuántas, que se vea muy extenso, o hay una manera de Sí, abreviar todas es, esas. es una muy buena pregunta. Incluso permíteme, te voy a mostrar un modelo de tabla citada y creo que de repente cuando estamos en estas áreas, uno es muy visual.
y creo que nos va a ayudar un poco verlo de esa manera y se los voy a compartir también este manual. Y es una buena pregunta. En las normas APA, descargar el manual y ya les comparto pantalla. En las normas APA, eh, ya les comparto aquí una vez para que lo puedan ver. Les voy a mostrar este manual que es el que les voy a compartir. Me confirman si pueden ver mi pantalla en este momento. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto era lo que yo les decía. Tenemos Calibri, Arial, Lucía, Times Roman y Georgia para trabajar, el espaciado, la sangría, las márgenes, todo lo que ahorita les mencioné. Así luce una portada en APA, muchachos. Nombre del trabajo, nombre de los estudiantes, facultad, universidad, la materia, nombre del profesor y fecha. Y la fecha es así, abril 20, o sea, mes, día, coma, año. Esa es como la manera, ¿cierto? Este es un ejemplo. Ahora, a la pregunta que tú me hacías, Danilza, esas tablas, en APA solamente hay tablas o hay figuras, no existe nada más. Profe, yo le puse imagen, no, es una figura, porque si no nos llenamos de términos. Incluso hay tablas de contenido de figuras o de tablas, ¿cierto? Entonces, como para hacer esa tabla tuvieron que terminar consultando muchos autores, ustedes en las referencias que van a la bibliografía, allá van a colocar todos los autores para darle esos créditos. Pero como ustedes hicieron una síntesis incluyendo alguna interpretación de parte de ustedes, el estilo es de ustedes, o sea, ustedes hicieron las columnas, hicieron una representación ¿cierto? De ellos como tal. Entonces ustedes lo que van a hacer es, mejor dicho, ustedes hicieron un Frankenstein ahí, ¿cierto? Con toda esa información, pero la tabla es de ustedes, ¿cierto? Entonces ustedes dicen tabla y colocan construcción o elaboración propia y referencian al final la información de dónde la tomaron. Porque es que igual durante ustedes colocan la información, ustedes pueden citar ahí la información. Pero lo que ustedes hicieron fue colocarla en un solo documento, en un solo cuadro. Pero al final, o sea, elaboración propia a partir y colocan el libro o el recurso donde lo sacaron debajito, ¿cierto? Miren que acá. Este es un ejemplo de organización de tablas. Entonces aquí colocan Sistema Nacional, un ejemplo. Entonces la tabla tiene un nombre, ¿cierto? Entonces tabla uno, la tabla como tal, y al final, ¿de dónde la sacar? Mira, que se llama nota al pie de la tabla, ¿no? O nota de la tabla de descripción. Y ya al final, lo que van a hacer es elaboración propia, tomado y colocan el libro, pero ya en las referencias, ustedes tienen que colocar los autores. Ahora, este manual es muy bueno porque les indica a ustedes cómo, si fue de un libro tomada la información, cómo referencian algo tomado de un libro, algo tomado de un libro electrónico, algo de un capítulo impreso, algo de un capítulo electrónico, de una revista, con doy o sin doy, de periódico, tesis, simposios, de Twitter, Facebook, de páginas web, de diccionarios, de códigos, de leyes. Todo esto les indica, miren, cuál es la estructura de una referencia. Entonces, no sé si fui allí como claro con el ejemplo, Dani. Sí, profe, el ejemplo estuvo claro, sino que yo también me pregunté, Iván, las fuentes para elaborar la tabla fueron diferentes. Entonces ahí yo decía, como para abreviar, que no colocar, digamos, página web, todo eso, ¿cómo Ujú. la colocaríamos ahí en la nota? Ahí, digamos que también es importante utilizar, ahora, hay dos cosas a tener en cuenta. Cuando yo referencio y hay varios autores, por ejemplo, profe, es que a mí me pasó en un trabajo que vi, no de este grupo, sino de otro grupo, y puso como 15 autores, eso era una referencia como de una página.
así no se hace. ¿Por qué? Porque uno coloca el primer autor y después coloca un elemento que se llama et al. Y con eso usted sustituye todo. Se llama et al. Et al es una abreviatura de la exposición latina que traduce y otros. Entonces yo coloco, voy a poner aquí ejemplo de referencia. Poner aquí. Vamos a ver si por acá hay una referencia de et al. Sí, claro, hasta pueden haber 20 autores, pueden haber muchos más. A ver si por acá está, a ver si por aquí veo algo que me sirva para poderles mostrar. Ver acá, muy sencilla. Entonces, para no colar Fanjul, Almaguera, González, ese montón de gente, no. Entonces, solamente Fanjul, et al, punto, ya, no hay más. Et al soluciona todo. Et al es, y el resto de gente. Et al es eso. Y ya. Con esto uno sale la referencia más rápido. Solo el autor, un autor y et al, y ya. No, no hay detalle ya en el resto. Bueno. No sé si hay alguna otra inquietud, otra observación, cómo les pareció la información. La apreciación es importante, si tienen alguna duda también. Con mucho gusto, Estefanía, claro que sí. Y bueno, también mencionarles que voy a estar atentos del foro. Como les digo, yo tengo asignados dos grupos. Y de los dos grupos, el de Anilsa ha estado atento allí de las intervenciones en el foro, el otro atendería que está pendiente, ¿cierto?, por hacer el ejercicio, entonces pues también tenerlo allí presente. Antes de terminar, quería confirmar con Jaime, si de pronto Jaime pudiste marcar la asistencia, permíteme, yo voy a descargar de nuevo el archivo para ver que todos hayan marcado su asistencia. Ah, sí, Jaime, te confirmo que has marcado tu asistencia. Ahí ha quedado. Y bueno, muchachos, pues para mí es un gusto conocerlos, lo que necesiten con todo gusto. Estos espacios a mí me encantan porque es la forma en que nos encontramos. Eh, Perfecto, tranquilo, sé que, como les digo, fin de mes, muchas actividades, muchos procesos, pero y ahora elecciones el fin de semana. Como que estamos con muchas cosas, pero no se preocupen, busquen hacer la intervención de aquí al lunes, martes, para que vayan liberando el tema personal, independiente, y ya después se van preocupando por lo grupal durante la otra semana. Y bueno, no, les va a ir muy bien, ustedes son muy juiciosos, gracias por participar, un viernes en la noche es, tremendísimo, pero bueno, no, ustedes son un grupazo, yo tengo 10 10 estudiantes, 11 estudiantes de los dos grupos y son muy buenos, la verdad que me encanta. Así que desearles una feliz noche, feliz fin de semana de elecciones presidenciales, que les vaya muy bien y que compartan mucho con su familia. Una buena noche, muchachos, Dios les bendiga. Que estén muy bien, feliz noche. Con gusto, Jaime, claro que sí.